Fabio, Yes, can you hear me well? I can hear you well, Francisco. You're Perfect. very loud and clear. Good to go. All right. Well, the average of my clock shows that it is 1 o'clock Central Time. So, Fabio, go ahead and take away the introduction. Okay. Good afternoon. Buenos días a todos. Es un placer recibir a usted para participar con nosotros en el webinar. El uso de la genómica en granjas lecheras. Gostaria de introduzir para usted Francisco Panamericano, que es un profesor asistente de genética y genética estatística cuantitativa en el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Florida. Francisco es originario de Uruguay, donde recibió 2 grados BS en biología y otro en bioquímica. También una maestría licenciado en genética cuantitativa animal, todos en la Universidad de la República. Continuó sus estudios posgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde obtuvo otra maestría en estadística y un PhD en ciencia animal en 2014. Su programa de investigación se centra en desarrollo en la aplicación de métodos estadísticos y computacionales para el análisis de datos fenotípicos y moleculares en ganado. También lleva a cabo un programa de extensión enfocado en educar a los productores y los productos lácteos en ganadores en las industrias afines sobre los aspectos prácticos y económicamente importantes de la selección genética y genómica. Con usted ahorita, Francisco Panamericano. Fabio, muchas gracias por la presentación y buen día, buenas tardes para todos los que están conectados. Veremos cómo me va de eso de hablar mano a mano con una computadora. Entonces, el título de la charla es el uso de la genómica en las lecheras. Y como van a ver, un poco, creo que debemos tener algún micrófono abierto, por eso es que hace ruido de fondo. Entonces, en la charla nos vamos a centrar sobre el uso de la genómica, principalmente en granjas lecheras comerciales, ¿sí? Acá tengo un pantallazo de lo que vamos a ver. Después de una breve introducción, voy a tratar de describir lo que es la selección genómica, y después nos vamos a enfocar en cómo hacer uso de la genómica, cómo hacer uso de la información genómica para seleccionar toros, y ahí vamos a ver un concepto fundamental que es el de los toros jóvenes genómicos, y cómo usar la información genómica para seleccionar hembras de reemplazo. Y sobre eso vamos a ir sobre factores importantes que hay que tomar en cuenta y algunos resultados prácticos y algunos ejemplos reales en algunas granjas comerciales de acá del estado de Florida. Y terminaremos con algunas conclusiones, implicancias y algunos mensajes claves. Siempre me gusta empezar ponderando la selección genética, y la selección genética representa una gran oportunidad para mejorar la rentabilidad de la empresa de lechera. Y contrariamente a otras decisiones de manejo, como puede ser decisiones de nutrición, por ejemplo, cambios que logramos a través de la selección genética son no solamente permanentes, sino que son acumulativos, y por eso los genetistas nos gusta pensar que la selección genética es posiblemente en el largo plazo el método más rentable que tenemos para mejorar una característica. Posiblemente algunos de ustedes ya hayan visto estos datos. Esta gráfica muestra el cambio en producción de leche
por vaca por lactancia en los Estados Unidos en los últimos 60 años. Claramente se ve que ha habido un notable aumento de la producción de leche individual por vaca por lactancia en los últimos 60 años. Lo que es interesante de esto es que aproximadamente el 60% de este cambio en producción de leche se debe exclusivamente a mejora genética. Acá en naranja, en la derecha, le estoy mostrando el cambio en el mérito genético de los animales nacidos en los últimos 60 años. Como se puede ver claramente, cada nueva generación es un poquito mejor que la generación anterior, muy chiquito, pero en el largo plazo, en los 60 años, el cambio que se logra es notable. Y de hecho explica alrededor del 60% del cambio de producción que hemos visto en producción de leche en los últimos 60 años. Dicho de otra manera, estos datos muestran claramente que la selección genética es una herramienta extremadamente poderosa. Ahora bien, estamos finalizando el 2017 y por supuesto la genómica es el tema en boca de la selección genética, tanto animal, en plantas, pero también en medicina humana. Y la selección genómica en leche ha sido realmente una revolución. Ha transformado sin lugar a duda los programas de mejora genética en todo el mundo. El concepto es bien sencillo. La idea de la selección genómica es hacer uso de marcadores moleculares para predecir el mérito genético de un animal. Si uno es capaz de predecir el mérito genético de un animal usando marcadores moleculares, entonces una de las cosas que puede hacer es seleccionar animales o descartar animales a una temprana edad. Y eso es uno de los beneficios más grandes que trae la selección genómica y es realmente importante en programas de mejora de leche. Me voy a arriesgar a tratar de explicar la selección genómica con una sola diapositiva. Para empezar un programa de selección genómica debemos tener una población de referencia o población de entrenamiento. Una población de referencia y una población de entrenamiento es simplemente una población donde tenemos fenotipos, o sea, tenemos de manera precisa medida la performance de todos los animales. Si estamos trabajando con toros, lo que hacemos es usamos como pseudo fenotipos, que son la producción de las hijas, y al mismo tiempo tenemos genotipos. Es decir, para los mismos animales, en la población de referencia, tenemos tanto genotipos, marcadores moleculares a lo largo del genoma, como fenotipos. Entonces, al tener simultáneamente fenotipos y genotipos, podemos hacer dos cosas. Por un lado, estimar el efecto de los SNPs, es decir, para cada marcador a lo largo de todo el genoma, podemos estimar cuál es el efecto de ese marcador para esa característica en particular. Y después que tenemos los efectos de los SNPs, lo que podemos hacer es desarrollar una ecuación de predicción, donde el fenotipo va a estar escrito en función de cada uno de los marcadores a lo largo del genoma. Después que tenemos esa ecuación de predicción, entonces somos capaces de, dado un animal que recién nació, un animal con muy pocas horas de vida, si uno llega a tener el genotipo de ese animal, y acá estoy marcando el genotipo como 1, 0 y 2, simplemente uno lo genotipea el animal, si uno alimenta esa ecuación de predicción con los marcadores moleculares, entonces va a ser capaz de estimar el mérito genético, genómico en este caso, de ese animal. Con muy pocas horas de vida, con muy pocas semanas de vida, uno es capaz de predecir cuál es el mérito genético de ese animal, basado exclusivamente en el genoma de ese animal. Ahora, esto es una predicción, y la predicción tiene asociada una precisión. ¿Qué tan preciso es lo que estoy prediciendo? ¿Qué tan cercano al valor verdadero, que por supuesto desconozco, es? Esa precisión depende de muchas cosas. Por un lado depende de qué característica estoy trabajando. Cuanto más heredable sea la característica, mayor será la precisión. Depende también de la población de referencia. Cuanto más grande la población de referencia, mejor va a ser mi precisión. Pero depende, sobre todo,
de cuál es la relación entre la ternera que yo estoy genotipando con la población de referencia. ¿Cuál es la relación que tiene? Si estoy trabajando con una población de referencia en Holstein y estoy genotipando una ternera en Holstein, entonces voy a tener una precisión muy buena. Si la población de referencia es Holstein, pero yo estoy tratando de estimar el mérito genético de una ternera Jersey, mi precisión va a ser mucho más baja y posiblemente mala. Entonces, es muy importante cuál es la relación entre el animal candidato que yo estoy genotipando con esa población de referencia donde yo desarrollé la ecuación de predicción. Ahora bien, de vuelta, la selección genómica, como todos sabemos, ha transformado drásticamente los programas de mejora genética lechera en todo el mundo. Esta gráfica la saqué de una revisión de George Wiggins. George Wiggins trabajó por mucho tiempo en el USDA y tuvo un papel clave en el desarrollo e implementación de las evaluaciones genómicas en los Estados Unidos. Es una revisión de este año. Y en esta gráfica lo que vemos es cómo ha sido la evolución del número de animales genotipados que participan de las evaluaciones lecheras en Estados Unidos, desde el 2009. La evaluación genómica en Estados Unidos empezó en el 2009. Se puede ver claramente que el número de machos ha ido aumentando a lo largo de los años, pero realmente el que ha tenido un impacto tremendo en la aplicación de la genómica en los programas de mejora lechera es el genotipado de las hembras. Puede ver en rojo como exponencialmente, de una manera drástica en los últimos años, ha aumentado significativamente el número de genotipos de hembras que entran en la evaluación genómica. Van a estar de acuerdo conmigo que algunas de esas hembras serán las hembras elite, pero la inmensa mayoría de esas hembras son hembras que están en tambos comerciales. Eso quiere decir que son los productores comerciales, en las granjas lecheras comerciales, que están genotipando hembras y esas hembras están ingresando a la evaluación genómica nacional. Entonces ha habido un aumento exponencial y si sacamos una foto en unos años vamos a seguir viendo un crecimiento muy significativo. Si uno va a los libros de los programas de mejora genética lechera, los libros generalmente hablan de 4 vías de selección. Por un lado tenemos la vía de selección de los padres de los toros. Por un lado pueden ser la selección de los padres de los toros, la selección de las madres de los toros. Esto van a ser la identificación y la selección de tantos machos y hembras que le llamamos de elite. Son los animales superiores, muy superiores, que van a ser los progenitores de la próxima generación de toros. Generalmente estas vías de selección no ocurren en las granjas lecheras comerciales. Esto ocurre en los productores registrados que se dedican a producir toros. Ahora bien, la tercera vía que nos impacta directamente es la famosa selección de padre de vacas. Es la selección de los padres de las vacas en la población. Y eso no es otra cosa que la selección de los toros que usamos todos los días en nuestras granjas lecheras comerciales. Cada vez que vamos a un catálogo de semen y elegimos los toros que vamos a usar en los próximos 3-4 meses, estamos seleccionando padres de vacas. Estos datos, creo que alguien tiene un micrófono abierto. Estos datos también son extraídos de la revisión de George Wiggins. Acá podemos ver claramente cómo ha sido la evolución en el mérito genético de los toros Holstein en Estados Unidos, desde el 2000 hasta el 2014, nacidos desde el 2000 al 2014, y estamos evaluando el mérito genético de estos animales en función del mérito neto, que es un índice de selección, un índice económico de selección, posiblemente uno de los, el más popular posiblemente que se utiliza acá en Estados Unidos. Uno de los impactos directos que ha tenido la genómica en los programas de mejora genética lechera es aumentar de manera drástica la tasa de ganancia genética anual. Podemos ver en azul, previo a la implementación de la selección genómica,
que había mejoramiento genético en la población Holstein de Estados Unidos, como es de esperar, a casi $20 por año, medido en el mérito neto. En rojo tenemos los años de la transición. En esos años de la transición entre lo que fue la selección genética tradicional basada en pruebas de progenie a una selección, a una programa de selección genómica. En esos años se alcanzaron tasas de mejora de alrededor de $48, pero después del 2009, cuando se implementó a todo motor la selección genómica en Estados Unidos, podemos ver que la tasa de ganancia genética de la población de toros Holstein alcanzó alrededor de $85 por año. Y si se fijan en los últimos años, parecería que esto viene siendo exponencial, no es lineal, así que si sacamos una foto en un par de años, vamos a ver que la tasa de mejora sigue aumentando. Esto es producto directo de la selección genómica sobre la población de toros Holstein de Estados Unidos. Ahora bien, desde que se implementó la selección genómica, y más recientemente ha tomado mucha importancia un concepto que le llamo el de los toros jóvenes genómicos. ¿Qué son estos toros jóvenes genómicos? Bueno, son toros jóvenes, estamos hablando de toros que posiblemente tengan alrededor de 1 año y medio, 2 o menos, que están evaluados únicamente usando información genómica. Eso quiere decir que son toros que fueron evaluados únicamente en base a su genoma. Son toros jóvenes y por lo tanto son toros que no tienen descendencia. Esto puede ocurrir solamente ahora que tenemos aplicado la selección genómica, que podemos seleccionar animales a temprana edad. Era impensable tener estos toros genómicos previo al 2009, cuando todo estaba basado en las pruebas de progenie. Ahora bien, lo que es importante remarcar es que actualmente, en diciembre de 2017, el número de toros jóvenes genómicos disponibles en el mercado... Listo, Jesús. ¿Listo, verdad? Sí. ¿Sí siguen escuchando? No, ya no. ¿Hola? Sí, hay algún micrófono abierto. Lo que quería remarcar es que en diciembre del 2017, el número de toros jóvenes genómicos disponibles en el mercado supera ampliamente el número de toros probados. Para Holstein, actualmente en el mercado tenemos alrededor de 2.600 toros, y más del 80% de los toros disponibles en el mercado, es decir, toros que podemos ir y comprar semen, más del 80% son toros jóvenes genómicos. Y solamente el 18% son estos famosos toros probados, los toros que tienen descendencia. Para Jersey vemos algo muy parecido. Hay actualmente más de 400 toros en el mercado y más del 70% de estos toros genómicos, de estos toros, son toros jóvenes genómicos. Así que tenemos mucho más posibilidad de selección de toros en los genómicos que en los probados. Pero ¿cuál es el concepto clave acá? El concepto clave es que los toros jóvenes genómicos tienen en promedio mayor mérito genético que los toros probados. Y esto no tiene nada de mágico. Lo que sucede es, en una población donde hay una mejora genética constante, es de esperar que las generaciones nuevas sean mejores genéticamente que las generaciones anteriores. Y por lo tanto, es de esperar, y se lo voy a mostrar en números, que los toros jóvenes genómicos sean mejores genéticamente que los toros probados. Ahora, hay una contrapartida con estos toros. Es que estos toros tienen valores genéticos que tienen menor confiabilidad. Simplemente porque estos toros genómicos, toros entre 1 y 2 años, no tienen descendencia y por lo tanto la confiabilidad de su valor genético es menor que la de un toro probado. Estos son datos de la evaluación genética nacional ahora de diciembre del 2017. En azul tenemos la raza Holstein, en naranja tenemos la raza Jersey. Como pueden ver, para las dos razas, el promedio de mérito genético de los toros genómicos es mucho mayor que el del promedio de los toros probados.
Por ejemplo, para Holstein, la diferencia promedio entre los toros jóvenes genómicos y los toros probados es más de 250 puntos. Y para la raza Jersey es cercano a los, diría, 150 puntos. Por lo tanto, con números estamos viendo que los toros jóvenes genómicos son mejores genéticamente que los toros probados. ¿Cuál es la contrapartida? La contrapartida es que, como es de esperar, la confiabilidad, medida como reliability o accuracy, la confiabilidad de esa predicción es bastante menor en los toros genómicos que en los toros probados. En promedio, un toro joven genómico en Holstein, depende de la característica, pero es alrededor del 75%, cuando los toros probados tienen en general 90, 95, o por supuesto los toros con muchas hijas van a tener casi un 99% de confiabilidad. Y lo mismo se ve para la raza Jersey. Entonces acá tenemos un dilema que es importante resolver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo utilizar toros jóvenes genómicos porque tienen mayor mérito genético? ¿O debo utilizar toros probados porque tengo mayor confiabilidad en el mérito genético de esos animales? Entonces acá tenemos que ir a las bases y acordarnos que siempre, siempre, las decisiones de selección tienen que estar basadas en mérito genético. Y la confiabilidad la utilizamos para ver qué tan intensamente vamos a utilizar un animal, o qué tan arriesgado vamos a hacer al utilizar un animal. Entonces, en esta pregunta en particular, toros jóvenes genómicos versus toros probados, la respuesta es, debemos utilizar toros jóvenes genómicos, de manera de capturar lo mejor de la selección genómica en nuestros rodeos comerciales. Los toros jóvenes genómicos son toros que en promedio son mejores genéticamente que los toros probados. Tengo que hacer uso de esa ventaja. Ahora bien, dada la confiabilidad de sus valores de cría, debo utilizar un grupo. Eso quiere decir, no debo poner todas mis fichas en un toro genómico, en 2 o en 3 o en unos pocos. Debo utilizar un grupo. Y acá les traje una tabla para que vean cómo va cambiando la confiabilidad del valor de mérito genético promedio del grupo, a medida que voy aumentando el número de toros jóvenes genómicos. Si yo tengo un solo toro genómico, la confiabilidad es alrededor del 70%, y yo tengo 12 toros genómicos en mi tanque de semen, cada uno de ellos con una confiabilidad de 70, la confiabilidad del promedio del grupo es 98. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es, si yo tengo 12 toros genómicos, en un futuro cercano, algunos de esos 12 toros van a ser mejores de lo que yo creo que son ahora, incluso mejores. Y por supuesto, algunos, a medida que tengan hijas y las hijas empiecen a producir leche, me voy a dar cuenta que son peores de lo que yo creo que son ahora. Pero el promedio del grupo, que es el que impacta directamente en la mejora genética de mi rodeo, va a ser muy constante, y a medida que tengo más toros genómicos en el grupo, más constante va a ser. Entonces, el mensaje en esta parte, en cuanto a selección de toros en rodeos comerciales, es: debemos hacer un uso bien intenso de toros jóvenes genómicos. Son toros mejoradores, son toros que son en promedio mejores genéticamente que los toros probados. Desde el punto de vista económico, muchos de esos toros en este momento para un productor comercial son accesibles, son toros que el semen puede andar entre alrededor de 10, 12 dólares. En un futuro, cuando esos toros realmente muestren que son muy destacados, posiblemente sea imposible utilizarlos en un rodeo comercial, pero lo que es importante es no poner las fichas en unos pocos. La idea es diluir el riesgo y hacer uso de un grupo de toros jóvenes genómicos, 6, 10, 12, y por supuesto cambiar esos toros continuamente, al menos 2 veces al año, o capaz que 3, que es el número de evaluaciones genómicas que tenemos en este país.
Ahora bien, ¿qué pasa con la cuarta vía de selección? Esta vía que los libros hablan de la selección de madres de vacas. La selección de madres de vacas no es otra cosa que la población de vacas que tenemos en las granjas lecheras. Son las vacas que tenemos para producir leche. Tradicionalmente, esta vía de selección tenía muy baja o nula intensidad de selección. Generalmente, tradicionalmente nos quedábamos con todas las hembras de reemplazo que producíamos. Y si había lugar a la selección, era de muy baja precisión. No teníamos muy buena idea de cuál era el mérito genético de cada uno de los animales. Y por lo tanto, uno decía que esta vía de selección tenía un efecto insignificante en lo que era la ganancia genética de la población toda. Ahora bien, van a estar de acuerdo conmigo que últimamente hemos tenido avances importantes y que han modificado las contribuciones de esta vía de selección. Por un lado, hemos mejorado en el manejo del rodeo, tenemos mejores eficiencias reproductivas, lo que quiere decir que estamos generando más hembras de reemplazo, a través de medidas de manejo, mejor confort de la vaca, de salud, hemos disminuido las tasas de descarte y sobre todo las tasas de descarte involuntario, lo que significa que precisamos menos hembras de reemplazo. Cada vez se está volviendo más popular el uso de semen sexado, al menos en una parte de las vacas en los rodeos comerciales, y eso tiene como consecuencia que se produce un excedente de hembras de reemplazo, y por lo tanto estamos frente a un problema, pero un problema bueno. Estamos generando más hembras de reemplazo de las que precisamos. Estoy generando, digamos, 400 hembras cuando yo preciso 320 para mantener el tamaño del rodeo constante, y entonces estoy frente a un problema, pero un problema bueno. ¿Cómo hago para seleccionar esas 320 vaquillas en las 400? Dicho de otra manera, ¿cómo hago para identificar de manera precisa cuáles son las 80 vaquillas inferiores? Cuando yo me hago esa pregunta, entra la genómica y las tecnologías de genotipado de bajo costo, que me permiten hacer uso de las pruebas genómicas para identificar y para seleccionar hembras y guiar mis decisiones de apareamiento. Ahora bien, cuando uno piensa en pruebas genómicas y piensa en la selección de hembras de reemplazo en rodeos comerciales, hay varios factores que son importantes analizar, y los vamos a evaluar en las próximas diapositivas. Uno de ellos es cuál es la precisión de selección que yo logro con las pruebas genómicas. Otra pregunta que es independiente de las pruebas genómicas es cuál es la proporción de hembras que yo tengo que seleccionar. Otra pregunta, por supuesto, sumamente importante es cuál es el costo del genotipado. Bueno, para esta creo que tengo buenas noticias. Las noticias es, actualmente el costo del genotipado para una hembra de reemplazo en un rodeo comercial anda entre alrededor de los $35, y si uno tiene que predecir algo es, en el futuro, ese costo va a ser el mismo o va a bajar. El costo de genotipado tenderá a bajar. Y otra pregunta importante que la vamos a evaluar en unos minutos es ¿cuál es la estrategia de genotipado? O preguntas que generalmente la gente se hace. ¿Tengo que genotipar todas las vaquillas? ¿Puedo genotipar solo algunas? Y siempre estas preguntas las tenemos que ver a la luz de cuál es nuestro objetivo final. Por supuesto no podíamos tener un webinar de genética sin una ecuación, y esta es mi ecuación, es la ecuación madre de la mejora genética, que la idea es maximizar la ganancia genética por año, y eso va a depender de la intensidad de selección, que lo vamos a ver, depende de la proporción de hembras seleccionadas, de la precisión de selección y del intervalo generacional. La genómica tiene un impacto enorme en el intervalo generacional, sobre todo en machos. En machos, en ganado lechero ha logrado bajar hasta a 1/3 el intervalo generacional. Ahora bien,
Vemos que la precisión de selección impacta directamente el numerador de esta ecuación, y si yo tengo mayor precisión de selección, voy a tener mayor ganancia genética anual. Y la idea de precisión de selección viene de la mano con esta pregunta que es clave, es fundamental. Uno tiene que seleccionar hembras de reemplazo, dicho de otra manera, uno tiene que descartar un grupo de hembras de reemplazo, y la pregunta es muy simple, pero es bastante compleja. ¿De qué forma puedo yo estimar el mérito genético de una vaquilla de leche? Digamos que estoy trabajando a pocas semanas que haya nacido o al destete. ¿De qué manera puedo estimar el mérito genético de ese animal joven? Pues bien, si yo no tengo información genómica, lo mejor que puedo hacer, es tratar de calcular cuál es el promedio del mérito genético de los padres. Y el promedio del mérito genético de los padres me va a dar una estimación de cuál es el mérito genético de este animal joven que tengo enfrente mío. Ahora bien, la precisión con que yo estoy estimando ese mérito genético va a oscilar entre 0, en el caso que yo no tenga información de pedigree. Entonces, si yo no tengo el pedigree, no tengo manera de saber quién es el padre y quién es la madre de esta ternera, y por lo tanto la predicción que yo logre va a tener 0 confiabilidad, y en el caso que tenga un pedigree muy completo, la confiabilidad podrá alcanzar valores hasta del 40%. Lo que puedo hacer hoy en día es, si alguien me pregunta cuál es el mérito genético de este animal joven, entonces lo que puedo hacer es tomarle un pedazo de pelo o una muestra de sangre, genotipar ese animal, y en un par de semanas voy a tener una predicción del mérito genómico de ese animal. Voy a tener una estimación del mérito genético de ese animal basado en su genoma. Y esa predicción, dependiendo de la característica que me esté enfocando, va a tener una confiabilidad que va a oscilar entre el 65 y el 85%. Esa diferencia que tengo entre la precisión sin información genómica y la información con información genómica, que es enorme, como pueden ver acá en la pantalla, esa diferencia es lo que ha permitido que la selección genómica haya transformado notablemente los programas de mejora genética en leche. Esa ganancia en precisión de selección, uno puede tomar decisiones de selección muy temprana de una manera muy precisa. El segundo factor que es importante considerar en los rodeos comerciales es la proporción de hembras que uno selecciona. Esa proporción impacta directamente la intensidad de selección, y la intensidad de selección está en el numerador de mi ecuación fundamental de mejora y va a impactar directamente la tasa de mejora anual. Esa proporción es muy sencilla, es simplemente cuál es el número de vaquillas seleccionadas dividido el número de vaquillas disponibles. De vuelta, volvamos al ejemplo, tengo 400 vaquillas y preciso seleccionar 320. Entonces, en este caso, la proporción sería 320 sobre 400. Esa proporción depende de muchos factores, sobre todo decisiones de manejo y de descarte. El desempeño reproductivo, por ejemplo, la eficiencia reproductiva de mi rodeo determina directamente cuál es el número total de vaquillas que yo tengo. Si yo mejoro la eficiencia reproductiva, voy a generar más vaquillas de reemplazo. Por otra parte, la tasa de descarte, y sobre todo la tasa de descarte involuntario, determina el número de vaquillas que yo preciso seleccionar. Si nosotros consideramos que estamos trabajando con un rodeo de tamaño constante, si yo logro disminuir mi tasa de descarte involuntario, entonces voy a precisar menos vaquillas de reemplazo. Y depende de algunas tecnologías reproductivas, como el uso del semen sexado. Si yo utilizo semen sexado, por definición, voy a generar un excedente de vaquillas. Así que todas estas decisiones impactan directamente en la proporción de hembras que selecciono, que es la intensidad de selección. Ahora, acá viene un comentario importante. Si uno se queda con todas las hembras que genera, dicho de otra manera, si el número de vaquillas seleccionadas es igual al número de vaquillas disponibles, la proporción de hembras seleccionadas va a ser igual a 1.
y la intensidad de selección cuando la proporción es igual a 1 es igual a 0. Entonces, independientemente de que uno genotipee o no, independientemente de que uno invierta en genotipado, si uno se queda con todas las hembras que genera, no aplica intensidad de selección y por lo tanto la mejora genética en su rodeo por parte de las hembras es igual a 0. Y eso es un concepto muy importante, es el concepto de que debe haber lugar a la selección para capturar los beneficios de la genómica en los rodeos comerciales. El tercer factor importante es la estrategia de genotipado. Es cuando tratamos de responder, ¿preciso genotipar toda la generación de hembras o solo algunas? Esto lo llamamos como el genotipado total, cuando uno se genotipea todas las hembras candidatas. Por supuesto que es más caro, pero al mismo tiempo uno tiene toda la información que precisa, tiene toda la información de todos los candidatos, o un genotipado selectivo. Ahora, el genotipado selectivo, genotipar solo alguna parte, una proporción de las hembras, de las posibles hembras de reemplazo, va a depender de lo que uno esté buscando. Por ejemplo, si uno lo que está buscando es identificar las hembras superiores, las mejores hembras en mi rodeo, entonces lo que uno puede hacer es rankear las hembras, digamos por el promedio de los padres, y genotipar solamente, digamos, el 30% superior. En ese caso lo que uno está tratando es de identificar las hembras superiores. Digamos que uno quiere identificar las mejores hembras por utilizar en un programa de donantes, o si uno quiere utilizar semen sexado sobre las mejores hembras. Entonces, la estrategia sería rankear las hembras y genotipar solamente el top 30, 40 o 50% dependiendo de cuántas uno precise. La otra sería, capaz que yo lo que quiero hacer es identificar cuáles son las peores hembras en mi rodeo. ¿Por qué? Bueno, porque recriar una hembra sale muy caro, y si yo sé que la hembra no va a ser buena, entonces prefiero descartarla al destete. Entonces lo que uno podría hacer es ranquea todas las hembras, por ejemplo usando el promedio de los padres, y solamente va a genotipar para identificar las peores digamos en el peor 30%. Puede ser para descarte temprano, puede ser que uno quiera identificar a las peores porque se las va a quedar en el rodeo para que produzcan leche, pero no las quiere utilizar como padres de la próxima generación, y por lo tanto sobre esas hembras va a utilizar, por ejemplo, semen de Angus y conseguir un valor agregado en un ternero F1 cruza Angus o Hereford. O, por ejemplo, con rodeos comerciales que están utilizando donantes, también van a precisar receptoras, entonces posiblemente uno tenga que contestar en las dos puntas, tiene que identificar las mejores hembras de rodeo para utilizar como donantes, y posiblemente vaya a utilizar en el tercio inferior, digamos de alguna manera, hembras para usar como receptoras. Entonces la estrategia de genotipado es una pregunta importante y va a depender de lo que uno esté buscando. Van a estar de acuerdo conmigo que la manera de, digamos, de vender esta tecnología, la manera de convencer a alguien sobre lo bueno de esta tecnología es demostrar que las pruebas genómicas que uno puede realizar con pocas horas de vida o con pocas semanas pueden predecir de buena manera el desempeño futuro. Si uno puede demostrar que aquellos resultados genómicos que tiene con pocas semanas de vida están realmente correlacionadas con la producción futura de ese animal, entonces uno puede ver los beneficios de esta tecnología. Para contestar esta pregunta, voy a mostrar unos datos de Kent Weigel de la Universidad de Wisconsin. Déjenme explicarle básicamente cómo funciona esto. Acá estamos trabajando básicamente con 500 hembras, alrededor del destete con más o menos 4 o 5 meses, este grupo de hembras se genotiparon, pero no se tomó ninguna decisión de selección.
todas esas hembras quedaron en el rodeo, ¿sí? Y al final de la primera lactancia se pudo observar la producción de estos animales. Entonces lo que tengo acá es, en el eje de la Y, tengo la producción real de estos animales en la primera lactancia, la producción real. Y acá abajo lo que tengo son 4 grupos, que armé estos grupos dependiendo con la predicción de mérito genético que tuve de estos animales, digamos, 2 años atrás, con pocos meses de vida. Y en este caso la predicción del mérito genético estaba basado en el PTA para leche. Entonces puedo clasificar las hembras como las mejores 25% de acuerdo a esa predicción y las peores 25%, y después correlacionar cuál es el ranking que yo tenía con la predicción genómica de estos animales con la producción real. Y pueden ver claramente en esta gráfica que aquel grupo que dije que eran las mejores 25% produjeron bastante más leche en la primera lactancia que aquel grupo que yo había dicho que era el peor 25%. Dicho de otra manera, la predicción que logré al destete estuvo altamente correlacionada con la producción de leche real de esas hembras en la primera lactancia. Puedo hacer lo mismo para salud de la ubre, y para salud de la ubre la performance actual la puedo medir haciendo conteo de células somáticas. Y en cuanto a la predicción del mérito genético de los animales, puedo utilizar el score de células somáticas. Entonces lo que hice es agrupé las hembras en las mejores 25% al destete y las peores 25%. Esperé 2 años y medio hasta que conté el número de células somáticas en la primera lactancia y ahora trato de correlacionar. Queda claro en esta gráfica que el grupo que yo dije que eran las mejores genéticamente para salud de ubre, tuvieron mucho menor conteo de células somáticas que el grupo que yo dije 2 años y medio atrás, que eran las peores para salud de la ubre. Dicho de otra manera, estas predicciones genómicas que uno puede realizar a una edad temprana pueden utilizarse porque están correlacionadas con conteo de células somáticas o lo que podría ser resistencia a la mastitis. Por último, les quiero mostrar datos sobre reproducción. Tengo sobre el eje de las Y los días abiertos reales en la primera lactancia. Para reproducción yo puedo utilizar la predicción de mérito genético para DPR. De vuelta, estos animales fueron genotipados al destete con 4 o 5 meses de vida. Y lo que hice es tratar de correlacionar la performance reproductiva real en primera lactancia de esos animales con las predicciones que hice cuando tenían pocos meses de vida. Y podemos ver claramente que el grupo que yo dije que eran las 25% mejores genéticamente para DPR son realmente las que tuvieron las menor días abiertos, en promedio 105, comparado con el grupo que yo dije que eran las peores, que tuvieron alrededor de 126 días abiertos. Conclusiones de estos resultados prácticos sobre cuál es el poder predictivo de estas pruebas genómicas. Las predicciones genómicas a una edad temprana, estos fueron datos al destete, pero uno los podría hacer con pocas semanas de vida, pueden utilizarse realmente para predecir el desempeño futuro. No lo mostré porque no tengo tiempo, pero esas predicciones son más precisas que las que uno podría lograr utilizando los PTAs de los padres. Y en otra manera de decir lo mismo es que estas pruebas genómicas que uno puede realizar a pocas semanas de vida, puede utilizarse para tomar decisiones de selección o decisiones de descarte de una manera muy precisa. No quiero terminar, me quedan unos minutos, no quiero terminar sin mostrar datos de un rodeo comercial. North Florida Holstein es un rodeo comercial que queda más o menos a 45 minutos, 1 hora de Gainesville, del campus de UF. El caso de North Florida Holstein, este rodeo comercial,
nos viene muy bien para el webinar de hoy porque combina pruebas genómicas para seleccionar las hembras de reemplazo. Ellos hacen un genotipado total, o sea, seleccionan todas las hembras candidatas, y además hacen un uso muy intensivo de tecnologías reproductivas de avanzada, como es IVF y ET, para propagar las mejores hembras. Lo que les quiero mostrar en las siguientes gráficas es si uno combina la selección genómica o el uso de pruebas genómicas para seleccionar hembras de reemplazo en rodeos comerciales, y a eso le agrega el uso de tecnologías reproductivas para propagar rápidamente las mejores hembras, uno alcanza ganancias genéticas notables. Voy a estar mostrando en las siguientes gráficas siempre en azul cuál es la tendencia genética o la ganancia genética en los últimos 10 años para el rodeo de North Florida, comparado en naranja con las ganancias genéticas que tenemos en toda la población de Estados Unidos. Estos son para datos de proteína. Vemos que mientras la población de Estados Unidos tiene una tendencia genética, va ganando anualmente 2.3 libras por año, North Florida va a una tasa de más o menos 4 libras por año. Para vida productiva, longevidad, que es una característica que North Florida Holstein le pone mucho énfasis, la población de Estados Unidos va más o menos a 0,2 meses por año, cuando North Florida Holstein, combinando pruebas genómicas con tecnologías reproductivas, alcanza tasas que triplican lo que alcanza la población total de Estados Unidos y llega a tasas de más o menos 0.06 meses por año. Lo mismo pasa para fertilidad medida como DPR, donde North Florida Holstein alcanza tasas casi 3 veces mayores al de la población de Estados Unidos, y esto es lo que sucede para mérito neto. Les dije anteriormente, mérito neto es un índice de selección económico, el más popular de Estados Unidos, utiliza cerca de 14, 15 características para seleccionar simultáneamente. Toda la población de hembras de Estados Unidos gana anualmente alrededor de $35 por año, la forma que se mide mérito neto, mientras que North Florida va a tasas de mayores de entre 60 y $70 por año. Y esto es una foto actual. Si uno agarra una vaca nacida en el 2013 en North Florida Holstein y la compara con una vaca promedio nacida en Estados Unidos en el 2013, la diferencia entre esos dos animales son de $231. Si uno saca una foto en un futuro, si nada cambia esta tendencia, parecería que esas dos poblaciones se están separando cada vez más. Esto es muy interesante. Uno tendería a pensar, o algunas veces hemos escuchado, que cuando uno aplica intensa selección, uno va a llevar a aumentar la consanguinidad. Acá lo que tenemos es cómo ha ido cambiando el coeficiente de consanguinidad de este rodeo en los últimos 10 años, y vemos que no hay diferencia alguna entre el aumento de consanguinidad de la población Holando de Estados Unidos comparado con la población de North Florida y Holstein, cuando North Florida Holstein aplica una intensa selección utilizando genómica y replicando las mejores hembras. Y esto sucede porque ellos ponen muy especial énfasis en controlar la consanguinidad. Para controlar la consanguinidad podemos utilizar la genómica. Eso es uno de los beneficios extra que trae la genómica. Si uno tiene una vaca genotipada y tiene varios toros potenciales genotipados, uno podría hacer el ejercicio de calcular cuál es el inbreeding, en este caso genómico, de una posible descendencia de cada uno de los apareamientos y utilizar el toro que va a producir la menor descendencia. Y de esa manera llevar un control estricto de cuál es el inbreeding en el rodeo. Voy a terminar con algunas conclusiones e implicancias. A nivel del uso de la genómica en granjas lecheras comerciales, hay una parte importante que es la selección de toros. Cuando nosotros vamos a un catálogo y seleccionamos los toros que vamos a utilizar en los próximos 3-4 meses, el concepto que debemos manejar es el de los toros jóvenes genómicos.
Estos toros que son jóvenes, que no tienen descendencia, pero son genéticamente superiores a los toros probados. En promedio, les mostré datos, tienen una contrapartida. La confiabilidad de su mérito genético es menor que la de los toros probados simplemente porque no tienen descendencia. Ahora, ¿cómo destrabar el dilema? Es sencillo, debemos usar toros jóvenes genómicos, debemos poner mucho énfasis en comprar semen de toros jóvenes genómicos, vamos a estar capturando lo mejor de la selección genómica en mi rodeo comercial. Lo que sí no tengo que hacer es utilizar 1, 2 o 3, tengo que diluir el riesgo y comprar un grupo de toros jóvenes genómicos. Y como siempre, debo seleccionar toros usando índices de selección. A nivel de la selección de hembras de reemplazo, el nuevo concepto con la genómica en los tambos comerciales es, dado este nuevo problema que tenemos, que producimos más hembra de lo que precisamos, utilicemos la genómica para seleccionar cuáles son las hembras que nos vamos a quedar. Hay muchos factores a considerar, hablamos del costo del genotipado, la tasa de reemplazo impacta directamente en cuántas hembras yo preciso y eso impacta directamente en la intensidad de selección. La estrategia de genotipado, genotipeo todo, tengo mayor costo pero tengo toda la información, genotipeo solo algunas dependiendo de lo que quiero utilizar, cómo combinar tecnologías reproductivas con el uso de la genómica, por ejemplo, el uso de semen sexado para generar más hembras de reemplazo. Con los datos prácticos que les mostré, traté de convencerlos que estas predicciones genómicas tempranas pueden usarse efectivamente para predecir desempeño, lo cual es fantástico. Uno puede tomar decisiones de selección a edad temprana en forma precisa, uno puede identificar cuáles son los animales superiores, uno puede identificar de manera precisa cuáles son animales realmente inferiores. Con datos de North Florida Holstein traté de mostrarle que cuando combinamos la selección genómica con ciertas tecnologías reproductivas podemos alcanzar ganancias genéticas notables si las comparamos con el resto de la población. Hay ciertos beneficios extras de la genómica que vienen extra, yo les llamo que vienen gratis. Uno generalmente paga el genotipado para saber el mérito genético de un animal, pero con esa información uno puede hacer múltiples cosas que vienen gratis, como verificar el parentesco, es verdad el pedigree que tengo o no, control de consanguinidad, como les mostré, uno puede hacer un rastreo de desórdenes genéticos. Múltiples beneficios extras que si uno los utiliza, termina capturando todos los beneficios de esta tecnología. Y por último, siempre recordar de vuelta que la selección de hembras, como la selección de machos, debe basarse en el uso de índices de selección. Con esto quiero agradecer al Council por la invitación, especialmente al doctor Pablo Pinedo y Fabio Lima por la invitación, y quedo por acá para contestar posibles preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Las preguntas están en la chat. Yo voy leer las preguntas para usted. Muy buena charla, Francisco. Pienso que tiene muchas preguntas que ya se tienen la respuesta, pero vamos a empezarlas con la primera que tiene acá. ¿Qué características genomas tiene mayor confiabilidad? Esta pregunta que Sergio tiene son, ¿qué características genómicas tienen mayor confiabilidad? Perfecto. Las características de mayor heredabilidad, como las características productivas, por ejemplo, producción de proteína o producción de grasa, tienen generalmente mayor confiabilidad que las características de menor heredabilidad, como por ejemplo las características reproductivas. Como pasaba antes, con confiabilidad en una selección tradicional, depende de la heredabilidad. Ahora, independientemente de una característica, si yo comparo un toro probado con un toro joven genómico, para la característica que sea, el toro probado siempre va a tener mayor confiabilidad que el toro joven, simplemente por el hecho de tener hijas, y eso aumenta la
confiabilidad de la estimación del mérito genético. Muy bien. Francisco, la segunda pregunta es, ¿cómo nos puede servir usar la genómica, pero en las hembras de cada uno de los diferentes establos? Ahí va. Esa es muy buena pregunta. La genómica nos va a servir para seleccionar hembras de reemplazo. Si yo estoy en una situación donde tengo lugar a la selección, ese es un problema bueno que tengo, pero es un problema porque la selección de hembras de reemplazo en leche es complicado. ¿Uno cómo hace? Bueno, lo mostré con datos. Uno podría utilizar el promedio de los padres en caso que lo tenga, pero esa decisión no va a ser muy confiable. Uno se puede imaginar que para aquellos que tienen hijos pueden ver cuál es la variación que hay en los hijos, y eso se debe principalmente a lo que le llamamos Mendelian sampling, cómo se distribuyen, digamos, los genes cuando se forman los gametos. Entonces uno, con el promedio de los padres, tiene un valor bruto que tiene cierta confiabilidad. Si uno ahora utiliza información genómica de ese animal, tiene mucho mayor confiabilidad. Entonces las decisiones que va a tomar las hace de una manera mucho más precisa. Y dependiendo de uno lo que quiere, pero por ejemplo, si uno quiere identificar las mejores hembras como donantes, dado la inversión que va a hacer, uno tiene que estar muy seguro que lo que está identificando son realmente las mejores. Entonces, por ejemplo, sería genotipar todas o un grupo rankeando de hembras para las mejores para identificar cuáles son las mejores. Podría ser lo mismo si uno tuviera que identificar cuáles son las peores. Es muy caro recriar hembras que uno después no va a usar o ya sabe que no van a tener buena producción de leche. Entonces mejor para eso descartarlas al destete. Uno puede hacer uso de la información genómica para tomar en forma precisa esas decisiones. Perfecto. La próxima pregunta, ¿cómo puedes usar la genómica en establos en donde no hay un excedente de vaquillas, cuando inclusive necesitas quedarte con todas las vaquillas? Bueno, en ese caso, una manera donde las pruebas genómicas pueden ayudar es, digamos, me tengo que quedar con todas las vaquillas, o me tengo que quedar inclusive o estoy creciendo, entonces preciso generar más reemplazos, ¿no? Digamos esa situación. Estoy creciendo, estoy precisando más reemplazos de los que tengo. Bueno, lo que uno podría decir es, yo lo que tengo que hacer es utilizar semen sexado. Ahora, la manera óptima de hacerlo sería utilizar semen sexado sobre las mejores vaquillas. De esa manera voy a propagar las mejores hembras en mi rodeo. Entonces ahí la selección genómica uno lo ayudaría para identificar cuáles son las mejores. Digamos que uno va a utilizar semen sexado en el mejor 30%, en el mejor 50%. Uno podría genotipar todo y utilizar semen sexado en el mejor 50%. Ahora empieza a generar hembras mayor cantidad por usar semen sexado. Entonces uno podría decir, ahora que ya sé cuáles son las peores hembras me las quedo para que produzcan leche en el rodeo, pero sobre esas hembras voy a utilizar semen Angus, por ejemplo, y voy a generar valor extra en un ternero F1. Esa hembra inferior va a quedar produciendo leche, pero no va a contribuir genéticamente, no va a ser un padre de la nueva generación. Entonces, usando semen sexado en el grupo superior y usando semen de ganado de carne en el grupo inferior, uno podría lograr beneficios de esta tecnología. Bueno, la próxima pregunta, dado que hay la aprobación de referencia para los análisis genómicos realizados en Uruguay es de los Estados Unidos, ¿qué confiabilidad tendría en análisis genómico en una aprobación de vacunas con origen en todos de países diferentes a Estados Unidos, como a Nueva Zelanda, por ejemplo?
Francisco? Sí, estaba leyendo la pregunta. La pregunta es muy buena. Es independientemente de que se haga desde Uruguay, se haga desde Argentina, se haga desde Brasil o se haga desde México, es una pregunta muy pertinente y es ¿cómo hago uso yo de las pruebas genómicas en países donde todavía no tengo una población de referencia nacional? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, a largo plazo, pensemos, a largo plazo, lo óptimo sería tener poblaciones de referencia nacionales. En el caso de Uruguay, Uruguay está muy cerca de ya en poco tiempo implementar una selección genómica nacional. Entonces ese problema no va a estar. Entonces en el largo plazo, lo mejor sería que cada país tuviera su población de referencia nacional para evitar, sobre todo, posibles re-ranqueos debido a lo que podría ser, por ejemplo, interacciones genotipo por ambiente. Uno cuando genotipea un animal, pero lo evalúa usando una ecuación de predicción desarrollada en Estados Unidos, bueno, puede ser que el ranking de animales para Estados Unidos no sea el mismo que para el país donde lo estoy haciendo, y eso va a disminuir la confiabilidad de la prueba. Muchas veces también las características no son necesariamente las mismas. Todos los países tenemos evaluaciones de producción, o todos los países tenemos evaluaciones de salud de la ubre, pero no necesariamente las características se miden de la misma manera. Ahora, en la práctica, ¿cómo tener un valor de la confiabilidad? Eso solamente lo podríamos hacer si tuviéramos datos del país de origen, donde uno podría hacer el siguiente ejercicio. Uno podría agarrar y tener un grupo grande de hembras, digo grande para evitar tener problemas de muestreo, y sobre ese grupo de hembras tener la evolución nacional y tener un ranking de esos animales, y al mismo tiempo tener el ranking de esos animales en función de la información genómica de esos animales. Y entonces con una simple correlación ver qué tan correlacionadas están las dos características. Y yo sé que hay empresas que están trabajando en pruebas genómicas, sobre todo en Sudamérica, que están tratando de llegar a esos valores, para tener una idea de cuál es el re-ranking entre un método y el otro. Pero, por supuesto, de vuelta, a largo plazo, lo deseado sería tener poblaciones de referencia en cada uno de los países. Y creo que hacia eso estamos transitando. Muy bueno. Próxima pregunta. ¿Qué debería considerar el productor lechero al momento de elegir al proveedor de genotipificado para sus animales? ¿Hay diferencia en el avance genético logrado por efecto del proveedor de las pruebas genómicas? Esa es una buena pregunta, y en principio la respuesta es no. Voy a hablar en el caso de Estados Unidos. Cuando hay por lo menos tres proveedores distintos de genotipados, esa muestra, ese animal va a entrar a la población nacional, y entonces va a pasar por el CDCB, que es el organismo encargado de correr evaluaciones genéticas nacionales, y por lo tanto, independientemente de quién haga el genotipado, ese animal va a recibir exactamente el mismo valor genético para cada una de las características que se evalúan en la población nacional. Después cada compañía tiene un grupo de características que no están evaluadas a nivel nacional, que son propias de esa compañía, y esas es lo que hace en la práctica las diferencias entre distintos proveedores, distintos precios y por supuesto muchas más cosas, la relación con el cliente, cómo ayudar al cliente, cómo mostrar los resultados, lo que sea. Pero en la práctica la pregunta fundamental es: no hay diferencia alguna entre proveedores, porque esa muestra en Estados Unidos pasa por el mismo organismo, y entonces, dado el genotipo,
hay una sola ecuación de predicción que, independientemente de quién genotipee, el animal va a recibir las mismas predicciones para las características que se evalúan en la evaluación genética, en la prueba nacional. Ok. Francisco, la próxima pregunta es, ¿qué coeficiente de consanguinidad genómico es más adecuado para controlar la consanguinidad? esa pregunta es, ¿cómo decir? No tiene respuesta. Es buena pregunta, no sé la respuesta. Lo que estamos haciendo en North Florida, le puedo decir lo que yo estoy haciendo. Lo que estamos tratando de hacer es, dada una vaca, yo tengo 20 posibles toros, potenciales toros. Y entonces, dentro de esos 20 toros me estoy generando con aquel que produce la menor consanguinidad. Con datos que yo manejo, cuando uno empieza a controlar la consanguinidad, cuando uno la sigue muy de cerca, evita consanguinidades que algunas veces son altísimas, como del 12-13%. Que eso pasa cuando no controlamos cómo son los apareamientos. Cuando uno simplemente va e insemina con algunos toros, uno en algunos casos tiene consanguinidades muy altas. Ahora, lo cierto es, lo que no estamos haciendo, y que en la práctica posiblemente sea imposible, es uno está atrás de la vaca y entonces considera todos los toros disponibles de manera de lograr una consanguinidad que sea la menor posible. Bueno, eso no hay manera de hacerlo en la práctica. En la práctica uno trabaja con un grupo de toros. Lo que sí puedo decir es que controlando eso, yo creo que se puede llegar en algún momento a lograr cómo disminuir la tasa de incremento de la consanguinidad seguro, porque uno va a tener un control mayor y capaz que llevarla casi a cero aumento. Eso es lo que estamos tratando. Fabio, ¿te fuiste o seguís ahí? Fabio looks like he's muted. Ok. A próxima pergunta. Vimos que el ganho genético después de la implantación efectiva de la selección genómica en los Estados Unidos fue muy grande. ¿Es posible saber cuál factor tuvo mayor impacto? ¿Selección a temprana edad de los toros o selección de las hembras? Bueno, yo creo que la respuesta va a depender de qué estemos hablando. Sobre la mejora o la tasa de mejora en la población de machos, sin lugar a duda que la disminución del intervalo generacional tuvo un impacto tremendo. Recordemos, antes se hacían, la única manera que teníamos de evaluar un toro eran con las pruebas de progenie, ¿sí? Aquella idea de, ¿qué tan bueno es este toro? Bueno, no tengo ni idea. Esperemos que las hijas produzcan. Con el dato de las hijas voy a tener una estimación del mérito genético de este toro, y si el toro es bueno, entonces lo uso en la población toda. Eso tenía en promedio un intervalo generacional, que quiere decir cuál es la edad del toro cuando nacen sus hijas, de más o menos 5 años y medio. Y además era extremadamente caro. 5 años y medio extremadamente caro. Hoy en día, uno puede genotipar un ternero macho con 2 semanas. A las 2-3 semanas tiene los resultados y uno encuentra que es un animal destacado. Digamos, un Luis Suárez de la genética lechera. Ese animal, las compañías pueden empezar a sacarle semen a los 9-10 meses, y si enseguida empiezan a usar ese semen en la población nacional, las primeras hijas de ese animal van a nacer cuando ese toro tenga alrededor de 1 año y 9 meses. Entonces, el cambio en el intervalo generacional de los machos fue de 5 años y medio, más o menos 1 año y medio, 2 años, casi 3 veces. Eso tuvo un impacto tremendo en lo que es la mejora genética de los machos. Por el lado de las hembras, la genómica dio una mayor precisión de selección, incluido para las hembras elite.
Las hembras elite son aquellas hembras que se utilizan para ser las madres de la próxima generación de toros. Antes, generalmente teníamos muy pocos registros. Esta vaca había sido madre de 3, 4 hijas y basado en su propia producción y la producción de las hijas y de algunas hermanas teníamos una estimación que no era precisa de su mérito genético. Ahora con la genómica tenemos una estimación muy precisa y entonces no solo lo podemos identificar esos animales antes y disminuir el intervalo generacional en hembras, pero también tenemos una forma muy precisa de encontrar quiénes son los animales superiores en la población. Ok. Temos 2 perguntas mais e depois temos que encerrar. So, tomando em conta que o ideal é usar sêmen de mais de um touro genômico, a sua vez, é ideal reemplazarmos 2 ou 3 vezes por ano. Isso não poderia causar que o futuro nos veamos cerrados em opções de apareamiento, dado este uso masivo de touros? No, creo que es justamente al revés. Como uno está usando muchísimos toros, tenemos que perder aquella idea de que uno sabía cuál era el toro probado y lo usaba por mucho tiempo. Ahora utiliza un grupo de toros. Está utilizando 6, 8, 10, 12 toros. Hay semen de toros en el tanque y ese tanque se está cambiando 2, 3 veces al año. Uno está usando muchos toros, los está usando por muy poco tiempo y eso va a tener un impacto favorable en cuanto a la consanguinidad, porque cada toro va a generar menor descendencia y lo voy a usar por menos tiempo y entonces va a tener en realidad un impacto favorable. Pero además, al ir cambiando cada 4 o 6 meses, uno va capturando en su rodeo comercial lo mejor de la mejora genética en toda la población. Y hay algo que mencioné durante la presentación, pero es muy importante. Hay algunos de esos toros que tienen un año y medio, con un semen que anda entre 12, 13, 15 dólares, que son toros muy destacados, son muy promesas. Ese toro yo hoy lo puedo usar en mi rodeo, pero si ese toro de pasar de ser promesa pasa a realmente comprobarse que es muy destacado, entonces ese toro va a pasar a salir 50 dólares el semen y posiblemente no tenga manera de utilizarlo en mi rodeo comercial. Pero si yo lo utilicé, me voy a reír, porque yo lo utilicé cuando en realidad era una promesa y el semen era posible utilizarlo en mi rodeo. Entonces también tiene una estrategia comercial bien interesante el uso de toros genómicos. Bueno, la última pregunta, Francisco. ¿Qué compañías de inseminación están implementando el control de genómico híbrido como servicio para sus clientes? Si no, ¿cómo podría implementarse? Bien. ¿Qué compañías lo están haciendo? No sé. Completamente sincero, no sé si alguien lo está haciendo. La manera de implementarse o la manera como lo hacemos en North Florida Holstein, que yo colaboro con Don Benick, como parte de mi programa de extensiones. Lo clave acá hay que tener el genotipo de las vacas y el genotipo de los toros. Entonces, el control genómico se tiene que realizar cuando uno controla, cuando uno genotipea a las hembras, ¿no? Si uno no tiene genotipado de hembras, una manera de hacerlo, y yo sé, por ejemplo, la página de Holstein da esa información, uno a nivel de pedigree también lo puede hacer, ¿no? Uno tiene una vaca y uno puede utilizar distintos toros y entonces puede calcular el inbreeding posible de la descendencia. Pero eso es bastante tedioso porque hay que hacerlo vaca por vaca y es a nivel de pedigree. Entonces, en corto, la manera de implementarlo, uno tiene que tener acceso a los genotipos de las hembras y al genotipo de los toros. Y si hay compañías que lo están haciendo, eso realmente no lo sé. Muy bien. Gostaria de
de agradecer la participación de todos. Nosotros en el curso de reproducción estamos disponibles para poder ayudarlos con cualquier cosa. Teremos más webinars en español en 2018. Por tanto, siempre miren en la página del curso de reproducción para mirar en las cosas que nosotros estaremos trayendo nuevas para usted. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Fabio, de vuelta por la invitación. Muchas gracias al Council y muchas gracias a todos por haber estado ahí un viernes tarde. Cordial saludo para todos. Los saludo para todos. Tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao, chao. Thank you both, Francisco and Fabio, for your time today. We appreciate everyone for joining our final webinar series of 2017. The 2018 webinar series will be posted soon, so watch the website and social media for future webinars. This webinar was recorded and will be available to DCRC members by December 17th. This concludes our webinar. Thanks again. Merry Christmas and Happy New Year. Thanks. Thanks. Merry Christmas for you too, Chris. Bye-bye. Bye-bye.